Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales de cristal tallado del restaurante, comprendí que mi fortuna era un castillo de naipes construido sobre un desierto de soledad. Me miré en el reflejo de la platería. Un hombre de 45 años con el mundo a sus pies y el alma en quiebra, esperando a una mujer que solo venía a firmar un contrato matrimonial con mi apellido. Pero antes de revelarte cómo mi vida cambió por un error bendito, quiero pedirte que te unas a nuestra familia. Si estas palabras encuentran eco en tu corazón, haz clic en suscribirte y acompáñame en este viaje de redención. Tu presencia aquí es el mayor activo de mi historia. Hacía 5 años que el silencio se había instalado en las salas de mi mansión desde que Elena se fue. Mi madre, doña Leonor, insistía en que un imperio agroindustrial como el nuestro no podía ser gobernado por un hombre solo. Según ella, el legado familiar necesitaba una nueva matrona, alguien con linaje, con activos fiduciarios que se entrelazaran con los nuestros. Y allí estaba yo, sentado a la mesa más exclusiva de la ciudad, rodeado de un lujo que me resultaba asfixiante, esperando a una heredera cuyo nombre ni siquiera recordaba con precisión. El reloj de pared, una pieza de relojería suiza de colección, marcaba las 9. Mi cita no llegaba. Sentí una mezcla de alivio y humillación. Estaba a punto de levantarme, de pedirle al sommelier que guardara esa cosecha histórica de 1982, cuando la puerta se abrió de golpe. No era la mujer que yo esperaba. Entró envuelta en una gabardina barata, empapada por la tormenta, con el cabello castaño pegado a la cara y los zapatos llenos de barro. Parecía un gorrión perdido en un palacio de mármol. Los camareros se miraron con desdén, dispuestos a interceptarla, pero algo en su mirada me detuvo. Tenía una urgencia digna en los ojos, una desesperación que no pedía limosna, sino oportunidad. Ella recorrió el salón con la vista, confundida por la luz de las velas y el brillo de la cristalería de Bohemia. Vio mi mesa, la única con una silla vacía frente a un hombre de traje a medida, y caminó hacia mí con paso decidido. Se sentó sin esperar invitación. «Buenas noches. Perdone la tardanza», balbuceó ella, tratando de recuperar el aliento mientras dejaba un bolso gastado sobre el mantel de lino italiano. «El tráfico es un caos y caminé 10 calles bajo el agua porque el autobús se averió. Estoy lista para la entrevista, de verdad necesito este empleo». Me quedé helado. Sus manos, pequeñas y ásperas, delataban el trabajo duro, muy lejos de las uñas perfectamente manicuradas de las mujeres que solían frecuentar mi círculo. El perfume que emanaba no era una fragancia de nicho, sino un aroma honesto a flores frescas y lluvia. Comprendí el error al instante. Ella buscaba una oficina de reclutamiento, quizás un puesto de servicio en la planta alta del edificio, y se había metido en el santuario de la élite por equivocación. Iba a decírselo, iba a explicarle con mi voz de mando, la misma que utilizo para cerrar contratos de logística de exportación, que se había equivocado de mesa, de hombre y de vida. Pero ella me miró directamente a los ojos, sin el miedo que suelen mostrar mis empleados, ni el interés calculador de mis socios. En sus ojos vi a un hombre, no a un patrón. «No se preocupe por el retraso», dije, y mi propia voz me sonó extraña, más suave, despojada del blindaje personal que suelo llevar. «El vino ya está decantado. ¿Le gustaría cenar algo caliente primero?» Ella me sonrió con una gratitud tan pura que sentí una punzada de vergüenza por mis millones. Por primera vez en años, decidí no ser Martín Elizalde Montero, el dueño de las tierras que se pierden de vista en el horizonte. Aquella noche, bajo el arrullo del agua contra el cristal, decidí ser simplemente alguien que no quería volver a estar solo. La cena transcurrió bajo una atmósfera de irrealidad que ni el mejor de mis arquitectos de diseño podría haber proyectado. Camila, ese era su nombre, comenzó a hablar con una soltura que me dejó desarmado. No mencionaba activos fiduciarios, ni la fluctuación de los mercados de exportación que suelen dominar mis cenas de negocios. Ella hablaba de su abuela, de la fragilidad de las orquídeas que cuidaba en su pequeña tienda y de cómo el rocío de la mañana era la única joya que necesitaba para ser feliz. Me sentí como un impostor rodeado de cristales raros.
Cada vez que el camarero se acercaba con paso felino para rellenar nuestras copas de cristal de Bohemia, yo temía que el hechizo se rompiera. Ella miraba los cubiertos de plata con una curiosidad infantil, sin la arrogancia de quienes han nacido en cunas de oro. ¿Y usted?, me preguntó, mientras probaba un bocado de langosta con una timidez que me resultaba desgarradora. ¿Es el jefe de personal? Parece un hombre que carga con demasiadas llaves en el bolsillo. Me reí. Hacía años que no soltaba una carcajada que no fuera diplomática o cargada de ironía. En ese momento, la mentira se instaló en mis labios como un refugio necesario. No quería que viera al hombre que posee mansiones con adegas particulares y caballerizas de linaje premiado. Quería ser, al menos por una noche, el hombre que ella creía ver. «Soy administrador», respondí, omitiendo que lo que administraba era un imperio que abarcaba 3 provincias. Cuido los campos de una familia muy antigua. Me aseguro de que las cuentas cuadren y de que la tierra dé sus frutos. Es un trabajo solitario. Ella asintió, dejando que una gota de lluvia resbalara por su mejilla, todavía húmeda. «El trabajo en el campo es noble», dijo con una convicción que me hizo sentir pequeño. «Mi abuelo decía que la tierra no miente. Si la cuidas, te da vida. Si la abandonas, se vuelve piedra. Usted tiene ojos de alguien que ha pasado mucho tiempo mirando piedras, señor Martín». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier informe de pérdidas y ganancias. Tenía razón. Mi vida se había convertido en una estructura rígida, una blindaje personal que me protegía del mundo, pero que también me impedía sentir el calor del sol. A medida que avanzaba la noche, olvidé que estaba en el restaurante más caro de la ciudad. Olvidé la presión de doña Leonor y las intrigas de mi primo Rodrigo. Solo existía el aroma a lino limpio de su gabardina y la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de su hermano adolescente, a quien soñaba con darle una educación de prestigio, ajena a las carencias que ellos conocían también. Cuando llegó la cuenta, la deslicé bajo mi mano antes de que ella pudiera ver la cifra, una suma que equivaldría a meses de su alquiler. Ella insistió en revisar si su entrevista había sido exitosa, todavía convencida de que yo era el hombre que decidiría su futuro laboral. «Ha superado todas las expectativas, Camila», le aseguré, y mi corazón dio un vuelco que no supe explicar. «Pero este no es el lugar para formalizar nada. La lluvia ha parado. Déjeme acompañarla a su casa. Tengo un coche, de la empresa». Caminamos hacia la salida. Mi chofer, apostado junto al sedán blindado de alta gama, se tensó al vernos. Le hice una señal imperceptible para que mantuviera la discreción. No quería que el brillo de la carrocería delatara mi patrimonio consolidado. Quería prolongar esa burbuja de sencillez un poco más. Subimos al vehículo y el silencio que se apoderó del habitáculo no fue incómodo, sino denso, cargado de una electricidad que no sentía desde mi juventud. Ella miraba por la ventana las luces de la ciudad, ajena a que el hombre sentado a su lado era el dueño de la mitad de los edificios que dejábamos atrás. Al llegar a su barrio, un laberinto de calles estrechas donde el lujo es un concepto abstracto, el contraste fue violento. Mi coche parecía una nave espacial en medio de la humildad de aquellas fachadas descascaradas. Camila bajó con una agilidad natural y se despidió con un apretón de manos que me dejó la piel encendida. «Gracias por la cena, administrador Martín», dijo con una sonrisa traviesa. «Espero que su jefe sea consciente de la suerte que tiene de tener a alguien tan humano cuidando sus tierras. Nos vemos el domingo en la plaza. Iré a buscar flores frescas para la tienda». Se dio la vuelta y entró en un portal oscuro. Me quedé allí, en la parte trasera de mi coche de lujo, sintiendo que mi mansión de diseño era, de repente, la prisión más fría del mundo. El legado familiar, los activos, la logística, todo me pareció ceniza frente a la luz de esa mujer que no sabía mi nombre, pero que acababa de descubrir mi alma. El domingo amaneció con una luz diáfana, de esas que solo se ven en las postales de mis viñedos más remotos, pero yo no estaba en la estancia supervisando la vendimia. Me encontraba frente al espejo de mi vestidor principal, un espacio de roble y mármol diseñado para un hombre que no deja nada al azar.
Dudé frente a mis trajes de lana fría y mis camisas de seda italiana. Por primera vez en décadas, el lujo me resultaba un estorbo, una etiqueta que delataba una verdad que quería posponer. Elegí unos vaqueros sencillos y una camisa de lino que suelo usar para las cabalgatas privadas en mis tierras del sur. Me deshice del reloj de oro, esa pieza de ingeniería fiduciaria que grita éxito, y lo dejé sobre la cómoda de obsidiana. Sin escoltas, sin el coche blindado, salí de la mansión en un viejo todoterreno que guardaba para las inspecciones de campo más rudas. El barrio de Camila era un hervidero de vida. El aire olía a pan recién horneado y a flores húmedas. Allí, mi patrimonio consolidado no valía nada. Lo que importaba era el saludo al vecino y el regateo en los puestos de fruta. La encontré en la esquina de la plaza, montando un pequeño puesto ambulante frente a su modesta floristería. Llevaba el cabello recogido en una trenza descuidada y un delantal manchado de tierra que a mis ojos lucía más elegante que cualquier vestido de alta costura que hubiera visto en las galas de la capital. «Administrador Martín», exclamó al verme, y su sorpresa fue el mejor dividendo que había cobrado en años. No pensé que se acordaría de una florista empapada. «He venido a cumplir mi palabra», respondí, sintiendo que el aire allí era más puro, menos cargado de protocolos. Además, necesito flores. Mi oficina se siente un poco gris últimamente. Ella soltó una risa cristalina y me extendió un ramo de lavanda y eucalipto. «Esta es la fragancia de la calma», dijo, y sus dedos rozaron los míos al entregarme el ramo. Un hombre con tantas llaves en el bolsillo necesita recordar que la naturaleza no entiende de cerraduras. Pasamos la mañana caminando entre los puestos. Me habló de su abuela, que se quedaba en casa bordando manteles de encaje para ayudar con los gastos, y de su hermano, que soñaba con ser ingeniero. Me hablaba de sacrificios que yo solo conocía a través de informes de recursos humanos, pero que en su boca sonaban a epopeyas de valentía cotidiana. Almorzamos en un banco de madera, compartiendo unos sándwiches envueltos en papel de estraza. Me sentía ridículamente feliz. Nadie me pedía donaciones, nadie intentaba venderme una participación en un fondo de cobertura, nadie me adulaba por mi apellido. Para ella, yo era Martín, el hombre que cuidaba tierras ajenas y que sabía escuchar. Sin embargo, mientras reíamos, una sombra cruzó mi mente. En mi mundo, en el edificio de cristal que era mi sede corporativa, la maquinaria no se detenía. Sabía que mi primo Rodrigo ya estaría preguntando por mi paradero, que los analistas estarían revisando los flujos de caja y que doña Leonor estaría organizando su próximo movimiento en el tablero social. «¿En qué piensa?», preguntó Camila, ladeando la cabeza con esa intuición casi mística que me desarmaba. De repente se ha quedado muy serio. ¿Es por su jefe? ¿Es un hombre muy duro? «Es un hombre que olvidó cómo vivir», confesé, y por un segundo la verdad estuvo a punto de desbordarse. Un hombre que pensó que el éxito era una montaña de oro, cuando en realidad es solo una cima muy fría. Camila puso su mano sobre mi hombro, un gesto de consuelo tan honesto que sentí un nudo en la garganta. «Entonces usted debe ayudarlo, Martín. Enséñele lo que me está enseñando a mí hoy, que el tiempo es el único activo que no se puede recuperar con una transferencia bancaria». Regresé a mi mansión al atardecer, dejando atrás el bullicio del barrio. Al cruzar el portón de seguridad, el silencio de los pasillos me pareció ensordecedor. Entré en mi adega particular, me serví un vino de una cosecha histórica y miré el ramo de lavanda que Camila me había regalado. Estaba en un jarrón de cristal de Murano que costaba más que toda la floristería de ella. La mentira estaba creciendo, alimentada por mi cobardía de perder esa mirada limpia que solo Camila me daba. Sabía que el choque entre mis dos realidades era inevitable, pero mientras el aroma de la lavanda llenaba mi biblioteca, decidí que lucharía por mantener ese secreto un poco más. Porque en el mundo del hacendado todo tenía un precio, pero en el mundo de Martín, por fin, algo empezaba a tener valor. Mi vida comenzó a dividirse en dos continentes separados por un océano de secretos. Por las mañanas, vestía la armadura de poder, trajes de corte impecable,
reuniones con el Consejo de Administración y decisiones que movían millones de dólares en logística de exportación. Pero por las tardes, me despojaba del prestigio para buscar la verdad en las calles de tierra del barrio de Camila. Ella se convirtió en mi brújula de humanidad. Un martes, mientras la ayudaba a descargar cajas de rosas recién llegadas del mercado mayorista, descubrí la fragilidad de su mundo. Camila no solo vendía flores. Ella vendía esperanza en un entorno donde el dinero siempre escaseaba. Me di cuenta de que su abuela, doña Rosa, necesitaba un tratamiento médico que la seguridad social postergaba indefinidamente. «Es solo cuestión de tiempo, Martín», me dijo ella secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Juntaremos el dinero. Si vendo todos los arreglos para las bodas de este mes, podremos costear la clínica privada». Sentí un impulso casi violento de sacar mi chequera y firmar un documento que solucionara su vida en un segundo. Para mí, el coste de esa cirugía era equivalente a lo que gasto en el mantenimiento anual de mis caballos de linaje premiado. Pero me detuve. Sabía que si lo hacía la magia se rompería. Ella vería en mí al patrón, al salvador con activos fiduciarios, y yo perdería al hombre que ella amaba. «Eres la mujer más fuerte que he conocido», le dije tomando sus manos manchadas de clorofila. «El administrador que hay en mí sabe que las mejores inversiones no son las que se hacen en la bolsa, sino las que se hacen en el corazón de las personas». Esa noche, al regresar a la mansión, el contraste fue casi insoportable. Mi primo Rodrigo me esperaba en la biblioteca, rodeado de informes de auditoría y una botella de coñac de una zafra histórica que yo guardaba para ocasiones especiales. «Te estás distrayendo, Martín», soltó él sin preámbulos, mientras giraba el líquido ámbar en su copa de cristal. «Los analistas están preocupados. Te han visto merodeando por zonas de la ciudad que no figuran en nuestros mapas de inversión. ¿Qué buscas en esos suburbios? ¿Un nuevo terreno para bodegas o es algo más carnal?» «Mi vida privada no es un activo de la empresa, Rodrigo», respondí con una frialdad que solía congelar a mis adversarios. «Todo lo que haces afecta el legado familiar», replicó él con una sonrisa tóxica. «Doña Leonor está organizando una cena para los accionistas mayoritarios. Espera que anuncies algo importante. No la decepciones. Ella tiene ojos en todas partes, y yo también». Ignoré sus amenazas y me retiré a mi habitación. Me asomé a la baranda bioclimática que daba a los jardines de curaduría botánica de la propiedad. Todo aquel lujo me parecía ahora un decorado de teatro. Pensé en la abuela de Camila, en su dignidad silenciosa, y tomé una decisión. Usaría mis recursos, pero con la precisión de un cirujano para no ser descubierto. Moví hilos a través de una fundación anónima. Creé un programa de ayuda comunitaria ficticio que seleccionaba pequeñas empresas familiares para recibir subsidios de salud. Era una maniobra de ingeniería financiera compleja, pero necesaria para proteger mi mentira. Al día siguiente, vi a Camila llorar de alegría al recibir la noticia de que su abuela sería operada sin costo alguno. Me abrazó con tal fuerza que sentí que mis costillas se quebraban, pero fue el dolor más dulce de mi existencia. «Es un milagro, Martín», gritaba ella. «Alguien vio nuestro esfuerzo». Yo sonreía, sintiéndome por primera vez un hombre útil, más allá de los balances contables. Pero mientras la sostenía en mis brazos, la mirada de Rodrigo desde un coche negro estacionado a 2 cuadras de distancia me recordó que los milagros, en mi mundo, siempre vienen acompañados de una factura que alguien, tarde o temprano, debe pagar. El ambiente en la mansión Elizalde se había vuelto denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba tormenta. Mi madre, doña Leonor, se movía por los pasillos de mármol con la elegancia de una pantera que sabe que hay un intruso en su territorio. Ella no necesitaba gritar para imponer su voluntad. Le bastaba con una mirada sobre sus anteojos de diseño o un silencio prolongado durante el desayuno servido en vajilla de porcelana francesa. «Martín», dijo una mañana, mientras el sol se filtraba por los ventanales de la biblioteca, iluminando las encuadernaciones de cuero de mi colección privada. «He notado que tu fragancia ha cambiado. Ya no hueles al sándalo que te traigo de mis viajes a Oriente. Hueles a naturaleza».
a algo común. «Es el aire del campo, madre», respondí, fingiendo interés en un informe sobre la seguridad y blindaje de nuestras plantas de procesamiento. «He pasado más tiempo supervisando las tierras personalmente. La tierra es para poseerla, no para revolcarse en ella», sentenció ella, ajustándose un broche de diamantes de diseño exclusivo. «Rodrigo dice que descuidas la logística de exportación, que tu mente está en otra parte. Mañana daremos una recepción para la familia Valderrama. Su hija, Isabela, acaba de regresar de Londres. Es una mujer con un patrimonio consolidado y una educación a tu altura. No aceptaré excusas. Salí de allí con una opresión en el pecho que ninguna auditoría podría explicar. Me refugié en el único lugar donde podía respirar, la pequeña floristería de Camila. Ese día el calor era sofocante, pero ella parecía inmune al bochorno. Estaba preparando un arreglo de orquídeas blancas, moviendo sus manos con una delicadeza que me recordaba a un ballet. Al verme, su rostro se iluminó, y por un instante, el peso de mi apellido desapareció. «Llegas justo a tiempo, Martín», dijo pasándome un pulverizador con agua. «Mis niñas tienen sed, ¿sabes? Mi hermano aprobó su primer examen de ingreso. Dice que quiere ser como tú, un hombre que entiende el valor del esfuerzo». Sentí una punzada de culpa. El esfuerzo que ella admiraba en mí era una fachada. Ella no sabía que mientras yo cargaba cajas de flores con ella, mi equipo de abogados estaba cerrando una compra de activos fiduciarios por valor de varios millones. «Camila», dije, deteniendo su movimiento, «a veces las personas no son lo que parecen. A veces, para proteger lo que amamos, construimos muros demasiado altos». Ella dejó las tijeras de podar sobre la mesa de madera rústica y se acercó a mí. Me miró con esa transparencia que me desnudaba el alma. «Tus muros están llenos de grietas, Martín, y es por esas grietas por donde entra la luz. No importa quién digas que eres, yo sé quién eres aquí», dijo poniendo su mano sobre mi corazón. Esa tarde me invitó a cenar a su casa por primera vez. Fue una cena sencilla: guiso casero, pan tibio y un vino de mesa que en mi bodega particular no serviría ni para cocinar. Pero allí, sentado entre su abuela convaleciente y su hermano ilusionado, experimenté una riqueza que mi patrimonio consolidado nunca pudo comprar. La risa de doña Rosa y el brillo en los ojos de Camila eran tesoros que no figuraban en ningún balance contable. Sin embargo, al salir de su casa, la realidad me golpeó de frente. Un vehículo negro, de cristales tintados, estaba aparcado al final de la calle. Reconocí la matrícula. Era el coche de seguridad personal de mi primo Rodrigo. Me di cuenta de que el tiempo se agotaba. Mi doble vida estaba colapsando. Estaba atrapado entre el legado familiar que me exigía ser un rey de hielo y el amor de una mujer que me enseñaba a ser un hombre de carne y hueso. El hacendado y el administrador estaban a punto de chocar, y las esquirlas de ese impacto amenazaban con destruirlo todo. La presión de mi mundo de cristal se volvió insoportable al día siguiente. La mansión Elizalde se vestía de gala para recibir a los Valderrama, y cada rincón de la propiedad exhalaba un lujo que me resultaba ofensivo. Habían pulido los cristales raros. Las adegas particulares estaban abiertas para los paladares más exigentes, y el servicio se movía con una precisión fiduciaria. Yo, atrapado en un traje de seda italiana que me apretaba el alma, solo podía pensar en el delantal manchado de tierra de Camila. La recepción fue un desfile de vanidades. Isabela Valderrama, una mujer cuya belleza era tan fría como el mármol de mis estatuas, hablaba sin cesar sobre la seguridad y blindaje de sus inversiones en Europa. Mi madre, doña Leonor, nos observaba desde su trono de terciopelo, tejiendo con la mirada un futuro que para mí era una sentencia de muerte. «Martín, hijo, deberías mostrarle a Isabela los jardines de curaduría botánica», sugirió mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de todo, ambos comparten ese interés por lo verde. Caminé por los senderos de piedra volcánica junto a Isabela, escuchando sus planes para fusionar nuestros activos fiduciarios. Ella no veía flores, veía hectáreas productivas. Ella no veía la naturaleza, veía logística de exportación. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta.
Era un mensaje de Camila. Mi hermano me regaló un dibujo de nosotros dos en el parque. Dice que eres parte de nuestra familia, Martín. Gracias por estar. Un nudo se formó en mi garganta. La hipocresía de mi situación me golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba allí, pactando una vida de prestigio vacío, mientras en un rincón humilde de la ciudad, una mujer me entregaba su corazón, creyendo que yo era su igual. «Te noto distraído, Martín», dijo Isabela, deteniéndose frente a un rosal de diseño exclusivo. «Rodrigo me contó que has estado ausente. Dice que estás buscando algo que no se encuentra en los libros de contabilidad». «Rodrigo habla demasiado», respondí con una dureza que la hizo retroceder. «Mi patrimonio consolidado está a salvo, Isabela, pero mi tiempo no está a la venta. Dejé a la heredera plantada entre las rosas y busqué a mi primo. Lo encontré en el despacho, revisando unos documentos que no le pertenecían. Sus ojos brillaron con una ambición peligrosa cuando me vio entrar. «¿Disfrutando de la fiesta, primo?», preguntó con cinismo. «No sabía que ahora te gustaba jugar al administrador de barrios bajos. Tengo las fotos, Martín. Las fotos de tus visitas a esa floristería de mala muerte. ¿Qué crees que diría el consejo de administración si supieran que su CEO se mezcla con la plebe bajo una identidad falsa?» «Sal de mi despacho, Rodrigo», dije, acercándome a él hasta que pudimos sentir la respiración del otro. «No tienes idea de lo que estás arriesgando. El legado familiar no se mide por el dinero que tenemos, sino por la dignidad que nos queda». «La dignidad no paga los dividendos, Martín», escupió él mientras salía, «y doña Leonor no perdonará esta traición al apellido». Esa noche, después de que el último invitado se marchara y el silencio de la mansión se volviera a cerrar sobre mí, me senté en mi adega particular. Miré una botella de un vino de zafra histórica, valorada en miles de dólares, y sentí que preferiría 1000 veces beber agua en un vaso de plástico junto a Camila. La tormenta ya no era una posibilidad. Estaba sobre mí. Sabía que Rodrigo movería sus piezas y que mi madre no se quedaría de brazos cruzados. Pero lo que más me aterraba no era perder mi fortuna o mi posición. Lo que me quitaba el sueño era imaginar el rostro de Camila cuando descubriera que el hombre que amaba era en realidad el dueño de las cadenas que ella tanto despreciaba. El domingo amaneció con una neblina espesa que envolvía los jardines de la mansión, como si el mismo destino estuviera tratando de ocultar lo que estaba a punto de suceder. Mi mente era un hervidero de estrategias. El hacendado que habitaba en mí intentaba calcular los riesgos de la traición de Rodrigo. Pero el hombre que amaba a Camila solo quería huir hacia la sencillez de su sonrisa. Esa tarde la invité al Parque Botánico de la ciudad, un lugar que, aunque público, mantenía un aire de distinción que me hacía sentir menos culpable. La vi llegar desde lejos, con un vestido de algodón color crema y un sombrero de paja que ella misma había decorado con flores secas. Su caminar era ligero, ajeno al peso de los activos fiduciarios y las conspiraciones que me rodeaban. «Pareces un hombre que ha perdido una guerra y ha ganado un reino, Martín», me dijo al saludarme, depositando un beso suave en mi mejilla que supo a gloria y a perdón anticipado. «Quizás sea porque estoy entendiendo que los reinos de piedra no valen nada sin alguien con quien compartirlos», respondí entrelazando mis dedos con los suyos. Caminamos durante horas bajo la sombra de robles centenarios. Le hablé de mis miedos, omitiendo los detalles técnicos de mi patrimonio consolidado, pero abriendo por primera vez las compuertas de mi pasado. Le hablé de Elena, de cómo el trabajo y la ambición me habían robado los últimos meses a su lado, y de cómo el silencio de la mansión se había convertido en mi mayor castigo. Camila me escuchaba con una devoción que me hacía sentir digno. No me juzgó por mi riqueza oculta, porque aún no la conocía, pero juzgó mi dolor con la ternura de quien sabe que las cicatrices del alma tardan más en cerrar que las de la piel. «El dinero es solo una herramienta, Martín», dijo, deteniéndose frente a un estanque de cisnes. «Lo que importa es lo que construyes con él. Mi abuela dice que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Tú no eres así. Tú tienes un jardín dentro de ti que solo necesita agua». En ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, la besé.
Fue un beso que selló mi destino, un pacto silencioso en el que prometí protegerla de todo, incluso de mí mismo. Por un instante, el mundo de la logística de exportación y la seguridad y blindaje desapareció. Solo existíamos nosotros dos náufragos que habían encontrado una isla de verdad en un mar de apariencias. Pero la paz es un lujo que los hombres como yo no pueden comprar de forma permanente. Mientras regresábamos al aparcamiento, vi un destello metálico entre los árboles. Un hombre con una cámara profesional nos observaba desde la distancia. No era un turista, era un cazador de secretos, un mercenario del sensacionalismo probablemente contratado por Rodrigo. Sentí un frío glacial recorriendo mi columna. El cerco se estaba cerrando. Mi primo no solo quería mi puesto en la empresa, quería destruir la única fuente de pureza que me quedaba. Si esa foto llegaba a los tabloides de la alta sociedad, mi mentira estallaría en 1000 pedazos, y Camila sería arrastrada a un circo mediático para el que no estaba preparada. ¿Pasa algo, Martín?, preguntó ella, notando cómo mi mano se tensaba sobre la suya. Nada, mi vida, mentí, y la palabra vida me dolió en la garganta. Solo recordé que tengo un asunto pendiente con mi jefe, alguien que no entiende de razones. La dejé en su casa con el corazón en un puño. Al volver a la mansión, no entré por la puerta principal. Fui directo a la adega particular y me serví un whisky de una reserva que solo abro cuando la tormenta es total. Sabía que la tregua había terminado. El hacendado debía despertar para proteger a la florista, aunque eso significara arriesgarse a que ella lo odiara para siempre. El lunes por la mañana, la atmósfera en el cuartel general de mi corporación era gélida. Al entrar en el ático de cristal y acero desde donde dirijo mis activos fiduciarios, sentí las miradas de los empleados, cuchicheos que se cortaban al pasar mi sombra. No necesité preguntar qué ocurría. Sobre mi escritorio de ébano descansaba un ejemplar de la revista de sociedad más influyente del país. La portada era un golpe directo al mentiroso que había intentado ser. Una fotografía de alta resolución nos mostraba a Camila y a mí en el parque. El titular, cargado de veneno, decía: «El rey de la tierra y la florista del suburbio, negocio o romance prohibido». Mi patrimonio consolidado, mi seguridad y blindaje, mi prestigio, todo estaba expuesto bajo una luz grosera y amarillista. Pero lo que me hizo perder el aliento fue imaginar a Camila viendo esa imagen. La descripción del artículo me pintaba como un excéntrico millonario jugando a ser pobre, y a ella como una oportunista que había sabido sentarse en la mesa correcta. No pasaron 5 minutos antes de que la puerta se abriera de golpe. Mi madre, doña Leonor, entró con la furia contenida de una reina cuya corona ha sido cuestionada. Tras ella, con una sonrisa de victoria mal disimulada, caminaba Rodrigo. «¿Has perdido el juicio, Martín?», preguntó ella, arrojando su bolso de diseño sobre la mesa. «¿Una florista? ¿En un barrio donde la logística de exportación ni siquiera llega? Has convertido el apellido Elizalde en el hazmerreír de los Valderrama. Esa mujer tiene más dignidad en un dedo que todos los invitados de tu última recepción, madre», respondí poniéndome de pie. Mi voz era un trueno sordo. «Lo que yo haga con mi vida privada no está en discusión». «Claro que lo está», intervino Rodrigo, cruzando los brazos. «El Consejo de Administración está pidiendo explicaciones. Las acciones han caído un 3% esta mañana. Los inversores temen que el CEO de la compañía más grande del país haya perdido la conexión con la realidad. Estás usando recursos de la empresa para subsidios médicos anónimos en barrios marginales. Eso es administración desleal, primo». «Usé mi propio capital para esos subsidios, Rodrigo. Capital que tú no tendrías ni en 1000 años de intrigas», le espeté acercándome a él. «Sé que tú pagaste por esa foto. Yo solo protejo el legado familiar», dijo él, retrocediendo un paso. «Si tú no puedes mantener la blindaje personal necesaria para este cargo, alguien tendrá que hacerlo por ti». Salí de la oficina ignorando sus gritos. Necesitaba llegar a Camila antes de que el mundo se le cayera encima. Conduje mi coche de alta gama, esta vez sin esconderme,
rompiendo todas las reglas de mi propia seguridad. Al llegar a su calle, vi lo que más temía: 3 camionetas de prensa apostadas frente a la pequeña floristería. Los flashes iluminaban el escaparate donde ella solía poner sus orquídeas con tanto amor. Camila estaba en la puerta, rodeada de micrófonos. Se veía tan pequeña, tan frágil bajo el acoso mediático. Cuando vio mi coche, un vehículo que costaba lo que ella ganaría en 10 años, sus ojos se abrieron con un dolor que me atravesó el pecho. Me bajé del coche. El silencio cayó sobre los periodistas por un segundo antes de que empezaran las preguntas a gritos. Caminé hacia ella, ignorando las cámaras. «Camila», susurré, intentando tocar su mano. Ella dio un paso atrás, como si mi tacto la quemara. En su mano derecha sostenía la misma revista que yo había visto en mi oficina. «¿Es verdad?», me preguntó con una voz que era apenas un hilo de aire. «¿Eres el dueño de todo esto? ¿Eres el hombre que decide quién vive y quién muere en los campos?» «Soy el hombre que te ama, Camila», dije, sintiendo que la mentira finalmente me asfixiaba. «No», respondió ella, y una lágrima solitaria surcó su mejilla. «Tú eres el hombre que me mintió, el hombre que me miró a los ojos mientras se reía de mi pobreza, fingiendo que un sándwich en el parque era suficiente para él. Me convertiste en una distracción para tu mundo de lujos». «Nunca fue una distracción, fue mi salvación», supliqué. «Vete, Martín», dijo ella señalando el coche de lujo. «Vuelve a tu mansión y a tus cristales raros. Mi mundo es pequeño, pero es real. Tú no perteneces aquí». Se dio la vuelta y cerró la puerta de la floristería, dejando que el sonido del cristal al chocar fuera el punto final de nuestro secreto. Me quedé allí, bajo la mirada de las cámaras, siendo el hombre más rico del país y al mismo tiempo el más pobre que jamás había pisado esa calle de tierra. El silencio que siguió al portazo de Camila fue el sonido más ensordecedor que jamás escuché. Ni siquiera el fragor de las turbinas de mis aviones privados, ni el murmullo constante de las salas de juntas pudieron acallar el latido roto de mi corazón. Los periodistas se arremolinaban a mi alrededor como buitres sobre una presa de oro, disparando preguntas que rebotaban en mi blindaje personal como si fueran balas de fogueo. No respondí. Subí al coche y ordené a mi chofer que condujera sin rumbo, lejos de los flashes y lejos de la mirada de decepción que me había sentenciado. Regresé a la mansión Elizalde, pero ya no era un hogar, era un mausoleo de lujo. Caminé por la galería de arte, pasando frente a óleos de firmas internacionales y esculturas de mármol que costaban fortunas, y por primera vez comprendí que nada de aquello tenía alma. Entré en mi adega particular y por inercia serví un vino de una zafra histórica de 1990. El líquido rojo brillaba como sangre bajo los cristales raros de la lámpara, pero el sabor me resultó amargo, como la traición que yo mismo había orquestado con mi silencio. ¿Te sientes mejor ahora que la farsa ha terminado? La voz de mi madre, doña Leonor, surgió desde las sombras del salón. Estaba sentada en un sillón de terciopelo, con su eterna elegancia de hierro, observando cómo mi mundo se desmoronaba con la misma frialdad con la que se observa una caída en la bolsa. Lo que tú llamas farsa, madre, fue lo único real que he vivido en 5 años. Respondí dejando la copa sobre una mesa de diseño de ónice. Todo lo demás, este patrimonio consolidado, estas paredes blindadas, es solo una cáscara vacía. Esa muchacha es una mancha en nuestro legado familiar, Martín, sentenció ella levantándose. Rodrigo tiene razón. Tu juicio está nublado. Estás poniendo en riesgo activos fiduciarios y la seguridad de nuestra logística de exportación por un romance de folletín. Ella no pertenece a este mundo, y ahora que sabe quién eres, nunca querrá pertenecer. Tienes razón en algo, madre, dije, mirándola fijamente. Ella no pertenece a este mundo de mentiras y conveniencias. Ella es demasiado buena para nosotros. Pase los siguientes días, sumergido en un letargo de trabajo frenético, intentando ahogar el recuerdo de Camila en informes de auditoría y proyecciones de mercado. Pero cada vez que cerraba los ojos, la veía bajo la lluvia, entrando por error en aquel restaurante, con esa dignidad que no se compra con dinero
Me di cuenta de que mi primo Rodrigo estaba moviendo las piezas para destituirme. Las llamadas de los accionistas eran constantes y la presión sobre el consejo de administración crecía por horas. Él se presentaba como el guardián de la estabilidad, el hombre que no se dejaba llevar por impulsos sentimentales. Sin embargo, el vacío que dejó Camila era más peligroso que cualquier quiebra financiera. La mansión, con sus jardines de curaduría botánica y sus barandas bioclimáticas, se sentía como una celda de máxima seguridad. Comprendí que no podía rendirme, no por la empresa, no por el dinero, sino por el hombre que ella había visto en mí. Llamé a mi jefe de seguridad, un hombre que me ha servido con lealtad fiduciaria durante años. «Quiero saber cómo está», le ordené. «No quiero fotos, no quiero informes públicos. Quiero saber si tiene suficiente para vivir, si la prensa la deja en paz, si su abuela sigue recibiendo los cuidados médicos. Pero asegúrate de que ella no sepa que soy yo quien vigila». «Señor», respondió él con duda, «su primo Rodrigo ha contratado a su propia agencia de seguridad para vigilarla a ella también. Parece que está buscando cualquier debilidad para usarla en la próxima asamblea de socios». Sentí que la ira me quemaba las venas. Mi primo estaba cruzando una línea que no tenía retorno. No solo me estaba atacando a mí, estaba usando a la mujer que amaba como un peón en su juego de poder. Me puse en pie, ajusté mi reloj de diseño y tomé las llaves de mi coche. Ya no iba a esconderme en barrios humildes ni a fingir ser un administrador de campos. Era hora de que el hacendado mostrara sus garras, no para proteger su fortuna, sino para rescatar lo único que le daba sentido a su existencia. La guerra por el alma de mi imperio había comenzado, pero yo solo podía pensar en el aroma de las flores frescas que ya no perfumaban mis mañanas. Me presenté en la sede de la corporación con una determinación que heló la sangre de mis secretarias. Al entrar en el gran salón del consejo, las paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad parecían reflejar mi propia frialdad. Allí estaban todos, los accionistas con sus rostros de piedra, mi madre con su elegancia implacable y Rodrigo que lucía una sonrisa de triunfo digna de quien cree haber cazado al león. «Martín, qué alegría que te unas», dijo Rodrigo, ajustándose los gemelos de oro. Estábamos discutiendo la integridad de nuestra logística de exportación y cómo tu reciente exposición mediática está afectando nuestros activos fiduciarios. He venido a hablar de integridad, Rodrigo, pero no de la que tú conoces, respondí caminando hacia la cabecera de la mesa de caoba africana. He venido a hablar de cómo has usado fondos de la empresa para espiar a una ciudadana privada y cómo has intentado extorsionar al CEO de esta compañía. El silencio fue absoluto. Doña Leonor frunció el ceño, pero no intervino. Ella, mejor que nadie, sabía que cuando un Elizalde se siente acorralado, se vuelve más peligroso que cualquier mercado en crisis. «Eso es una acusación grave, primo», masculló Rodrigo, aunque el brillo de sudor en su frente lo delataba. «Tengo los registros, los informes de la agencia de seguridad que contrataste y las facturas que intentaste camuflar como gastos de blindaje personal», le espeté arrojando una carpeta sobre la mesa. «Si vuelves a acercarte a Camila Reyes o a su familia, no solo perderás tu puesto en este consejo, te aseguro que te quedarás sin un solo centavo de tu patrimonio consolidado antes de que termine el día». Salí de la reunión sin esperar una respuesta. Ya no me importaba si me destituían. Subí al ático, mi refugio de lujo silencioso, y me quedé mirando la ciudad. Todo aquel cemento y cristal me pertenecía, y sin embargo, nunca me había sentido tan desposeído. La seguridad y blindaje de mi vida me habían mantenido a salvo del dolor, pero también del amor. Esa noche, incapaz de soportar el eco de mis propios pasos en la mansión, tomé una decisión. Fui a mi adega particular, pero no por vino. Fui a buscar una caja de madera sencilla que guardaba en el fondo de una caja fuerte. Dentro no había joyas ni bonos al portador. Había una pequeña flor de papel que Camila me había regalado un día de lluvia, burlándose de mi incapacidad para distinguir una rosa de un clavel. Decidí que el hacendado debía morir para que el hombre pudiera vivir. No podía seguir enviando emisarios ni vigilantes.
Tenía que enfrentarme a la verdad con las manos vacías. Conduje hasta el barrio de Camila. El lugar estaba tranquilo ahora que la prensa se había aburrido de su silencio. Me detuve frente a su casa, una construcción sencilla que contenía más calor que todas mis hectáreas de propiedad. Antes de bajar, vi a través de la ventana a doña Rosa, sentada en su sillón, cosiendo bajo la luz de una lámpara amarillenta. Se veía sana, fuerte. Al menos mi dinero había servido para eso. Llamé a la puerta. El corazón me golpeaba las costillas con más fuerza que el día que firmé mi primer contrato millonario. Camila abrió. Al verme, su rostro se endureció, pero no cerró la puerta. Sus ojos, antes llenos de luz, estaban cansados, rodeados de sombras que yo mismo había sembrado. «No tengo nada que venderte, Martín», dijo con una voz que me partió el alma. «Ya te llevaste lo único que era mío, mi confianza». «No he venido a comprar nada, Camila», respondí, y por primera vez en años no me importó que mis zapatos de diseño se mancharan con el polvo de la calle. «He venido a decirte que tenías razón. Soy un hombre que vive en un castillo de cristal y que olvidó lo que es sentir la tierra en las manos. Pero ese hombre que conociste en el parque, ese no era una mentira. Era la única parte de mí que todavía estaba viva». Ella bajó la mirada y vi cómo sus dedos se aferraban al marco de la puerta. «Vete, por favor. Tu mundo es demasiado grande, demasiado ruidoso. Yo solo quiero paz». La paz no es ausencia de ruido, Camila. Es estar donde uno pertenece. Y yo solo pertenezco a tu lado, aunque sea en esta calle, aunque sea sin un solo gramo de oro en el bolsillo. Me di la vuelta para irme, sintiendo que el peso del mundo volvía a caer sobre mis hombros. Pero antes de llegar al coche, escuché su voz, un susurro que detuvo el tiempo. «¿De verdad cuidaste esa flor de papel, Martín?» Me detuve. La esperanza es un activo que no se puede cuantificar, pero en ese momento sentí que mi fortuna empezaba a recuperarse de la peor de las quiebras. Me detuve en seco, con la mano apoyada en la fría carrocería de mi vehículo, ese símbolo de estatus que en aquel momento me pesaba como una armadura de plomo. Me giré lentamente y busqué su mirada. Saqué del bolsillo de mi abrigo la pequeña flor de papel, algo ajada por el tiempo y el roce de mis manos, pero intacta en su esencia. Era mi amuleto contra la frialdad de los activos fiduciarios y las noches de insomnio en la mansión. «Ha sido mi único recordatorio de que no soy una máquina de generar dividendos, Camila», confesé con la voz quebrada. «La guardo en mi caja fuerte, junto a los documentos que el mundo considera valiosos. Pero para mí este papel tiene más peso que todo mi patrimonio consolidado». Ella dio un paso hacia afuera, dejando que la luz mortecina de la calle iluminara su rostro. Vi una grieta en su armadura de orgullo. La dignidad de Camila no nacía de la arrogancia, sino de una pureza que yo había estado a punto de corromper con mi mundo de apariencias. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó ella, y su voz ya no tenía el filo de la rabia, sino el peso de una profunda tristeza. «Podría haber aceptado que fueras un hombre rico, Martín. Lo que no puedo aceptar es que me trataras como a una niña que no entendería la verdad. Me hiciste sentir como un experimento, como si estuvieras probando cómo vive la gente común para entretenerte en tus ratos libres». «Fue cobardía», dije, acercándome un poco más, respetando el espacio que nos separaba. Al principio, fue la sorpresa de que alguien me viera a mí y no a mi cuenta bancaria. Luego fue el miedo a que, si sabías quién era, me miraras con el mismo respeto distante que me tienen mis empleados o con el interés calculador de mis socios. Quería ser Martín para alguien, solo Martín. En ese momento, un coche negro de alta gama apareció al final de la calle. Reconocí el brillo de los faros de xenón y la elegancia agresiva del vehículo de mi madre. Doña Leonor no iba a permitir que su hijo perdiera la compostura en un barrio que ella consideraba insignificante. El coche se detuvo y ella bajó, envuelta en una estola de piel y una fragancia de nicho que chocaba violentamente con el aroma a tierra húmeda del lugar. «Basta de esta escena, Martín», dijo mi madre, caminando hacia nosotros con la seguridad de quien es dueña de cada centímetro de suelo que pisa. «Ya has tenido tu momento de rebeldía. Rodrigo está convocando a una junta extraordinaria y tú estás aquí,
perdiendo el tiempo con esto. Señaló a Camila con un gesto vago, como si fuera un objeto fuera de lugar. Sentí que la sangre me hervía. La logística de exportación y la seguridad y blindaje de mi empresa eran insignificantes, comparadas con el insulto que acababa de proferir. Esta mujer tiene nombre, madre. Se llama Camila Reyes. Y esto, como tú lo llamas, es la única razón por la que todavía quiero seguir siendo un Elizalde, respondí, poniéndome frente a ella para proteger a Camila de su mirada despectiva. Camila, para mi sorpresa, no retrocedió. Se enderezó, y aunque su ropa era sencilla y sus manos mostraban el rastro del trabajo diario, se enfrentó a doña Leonor con una elegancia natural que mi madre nunca podría comprar en las boutiques de París. «Señora Elizalde», dijo Camila con una calma que me dejó atónito, «no se preocupe por su hijo. No estoy interesada en su apellido ni en su fortuna. Pero si de verdad ama a Martín, debería darse cuenta de que él es más que un activo para su empresa. Es un hombre que se está ahogando en su propio lujo». Mi madre parpadeó sorprendida por la audacia de alguien que no poseía ni una fracción de su capital. Por primera vez en mi vida, vi a doña Leonor sin palabras. Camila me miró por última vez, una mirada que era a la vez un adiós y un desafío. «Vuelve con ella, Martín», susurró. «Arregla tu mundo. Si algún día logras que ese hombre que conocí en el parque camine solo, sin que el hacendado lo lleve de la mano, tal vez entonces podamos hablar». Entró en su casa y cerró la puerta. Me quedé allí, en medio de la calle, entre el silencio de la pobreza y el estruendo del prestigio. Mi madre me tomó del brazo, intentando llevarme hacia el coche. «Vámonos, Martín. Mañana tenemos mucho que hacer para salvar la empresa». «No, madre», dije, soltándome de su agarre. «Mañana voy a salvarme yo. Rodrigo puede quedarse con el despacho si quiere. Yo voy a demostrarles a todos qué es lo que realmente hace a un hombre poderoso». Esa noche no dormí en la mansión. Me registré en un hotel sencillo, lejos de las barandas bioclimáticas y las adegas particulares. Tenía un plan. Iba a usar mi conocimiento de los mercados y mi logística no para acumular más, sino para reestructurar todo mi legado. Si quería recuperar a Camila, tenía que destruir el pedestal de mentiras en el que estaba subido. La guerra contra Rodrigo y contra mi propio pasado acababa de entrar en su fase final. El hotel donde me refugié era una estructura de concreto y vidrio, funcional pero carente de alma, muy lejos de los techos de cedro y los suelos de mármol de mi mansión. Allí, frente a una pequeña mesa de escritorio, comencé a trazar mi verdadera hoja de ruta. Ya no se trataba de proyecciones de ventas o de blindaje personal, se trataba de una disección de mi propia existencia. Pasé la noche en vela, revisando cada activo fiduciario y cada estructura de poder que me rodeaba. Me di cuenta de que Rodrigo no era el único enemigo. El enemigo era la inercia de un sistema que me obligaba a ser un patrón frío para mantener un legado que, sin amor, era solo una carga de ceniza. A las 6 de la mañana, mi decisión estaba tomada. Convoqué a mi abogado de confianza, el único que no respondía a los intereses de mi madre ni a las ambiciones de mi primo. «Quiero que prepares una transferencia de activos», le dije mientras el sol empezaba a iluminar la ciudad. «Voy a crear una fundación independiente. Se llamará Fundación Elena Elizalde. No será una fachada para evadir impuestos. Quiero que el 50% de mis dividendos personales se destinen a proyectos de agricultura urbana y microcréditos para pequeñas floristerías y talleres artesanales». «Señor, eso debilitará su posición en el consejo», advirtió él, ajustándose las gafas con preocupación. «Rodrigo lo usará para decir que usted está liquidando el patrimonio consolidado». «Rodrigo solo entiende de números, pero yo estoy aprendiendo a entender de personas», respondí. «Que lo diga, que me ataque». A las 10 de la mañana entré en la sede de la corporación. No vestía mi traje de gala, sino la misma camisa de lino que usé en el parque. El consejo de administración estaba reunido de urgencia. Rodrigo estaba en el centro de la sala con una expresión de triunfo que iluminaba su rostro mediocre. «Martín, qué bueno que llegas», exclamó con sarcasmo. «Estábamos a punto de votar tu remoción».
Los informes sobre tu comportamiento errático y tu desvío de capitales hacia causas benéficas no autorizadas son la gota que colmó el vaso de los accionistas. Me senté en la mesa, pero no en la cabecera. Elegí una silla cualquiera. Voten, dije, simplemente mirando a cada uno de los hombres y mujeres que habían construido sus fortunas a mi sombra. Si creen que el legado de esta familia es solo una suma de activos fiduciarios, entonces no me necesitan aquí. Pero antes de que levanten la mano, deben saber que he firmado una reestructuración de mi participación. He vinculado mi capital a la sostenibilidad social de los barrios donde operamos. Si me echan, el capital se mueve con el hombre, no con la silla. La sala quedó en un silencio sepulcral. Rodrigo palideció. Mi madre, que observaba desde un rincón, apretó su collar de perlas. Ella siempre había valorado la inteligencia, y en ese momento comprendió que yo había hecho una jugada maestra de logística de exportación emocional. Había hecho que mi valor como ser humano fuera inseparable de mi valor económico. «Esto es un suicidio corporativo», susurró Rodrigo, aunque su voz carecía de fuerza. «No, es una evolución», sentencié. «Me retiro de la gestión diaria. Dejo la dirección operativa en manos de un comité profesional, ajeno a los apellidos. Rodrigo, tú quedas fuera del consejo. Tus maniobras de espionaje y uso indebido de fondos han quedado registradas en este documento que entregaré a las autoridades si no presentas tu renuncia ahora mismo». Mi primo me miró con odio, pero al ver la firmeza en mis ojos, supo que el hacendado que conocía había muerto y que lo que había nacido en su lugar era algo mucho más formidable. Firmó los papeles y salió de la sala sin mirar atrás. Salí del edificio sintiendo que me quitaba una armadura de 1000 toneladas, pero la victoria en la oficina era solo la mitad de la batalla. Fui a la floristería de Camila. Estaba cerrada. Un letrero decía: «Cerrado por asuntos familiares». Sentí un frío punzante en el pecho. ¿Y si se había ido? ¿Y si mi intervención solo había traído caos a su vida? Me dirigí a su casa. Allí, en la acera, estaba el hermano de Camila, intentando arreglar una bicicleta vieja. Al verme, me miró con desconfianza, pero no con odio. «Ella no quiere verte, señor Martín», dijo el muchacho. «Dice que las flores de papel se queman con el sol de la verdad». «Dile que no he venido a traerle una flor de papel», respondí, sacando una llave de mi bolsillo. «He venido a entregarle las llaves de mi mundo para que ella me ayude a construir uno nuevo, uno donde no haya secretos». La puerta se abrió lentamente. Camila apareció, y por primera vez no vi en ella a la joven perdida en la lluvia, sino a la mujer que tenía el poder de salvarme de mi propio éxito. Camila me miró durante un largo minuto que pareció una eternidad grabada en mármol. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando quizás algún rastro del hombre que ordenaba logística de exportación con un chasquido de dedos, pero solo encontró a un hombre cansado, despojado de su blindaje personal y con las manos vacías. «Esas llaves pesan demasiado, Martín», dijo finalmente apoyándose en el marco de la puerta. «No sé si quiero la responsabilidad de cargar con tu mundo. Yo apenas puedo con el mío, con las deudas de la tienda y la salud de mi abuela». «Ya no hay deudas, Camila, y no porque yo las haya pagado con un cheque frío», dije, dando un paso hacia el pequeño porche. «He renunciado a la dirección de la empresa. He creado una fundación que llevará el nombre de Elena para que su memoria no sea solo una estatua en el cementerio, sino vida para personas como tú. He puesto mi patrimonio consolidado al servicio de lo que tú me enseñaste, que la tierra debe dar frutos para todos, no solo para los que viven en mansiones». Ella frunció el ceño, procesando la magnitud de lo que le estaba diciendo. Para una mujer que luchaba por cada centavo, la idea de renunciar voluntariamente al poder era casi incomprensible. «¿Lo hiciste por mí?», preguntó en un susurro. «Lo hice por nosotros, y sobre todo lo hice por mí», confesé con una honestidad que me quemaba. «Porque preferiría ser un administrador de campos real a tu lado, que un rey de cristal solo en mi adega particular. No te pido que vengas a vivir a mi mundo de lujos. Te pido que me dejes entrar en el tuyo para construir algo nuevo. Un lugar donde el prestigio no sea el apellido,
sino la verdad. En ese momento, la puerta trasera de la casa se abrió y apareció doña Rosa. La anciana, con esa sabiduría que solo dan los años y el trabajo duro, me miró y luego miró a su nieta. «Camila, el orgullo es una planta que no da sombra ni fruto», dijo la abuela con voz firme. «Este hombre ha cruzado el desierto para llegar a tu puerta. No lo dejes ahí fuera pasando frío». Camila bajó la cabeza y por primera vez en días vi una sonrisa asomarse en la comisura de sus labios. Dio un paso hacia adelante y tomó la llave que yo sostenía. No la guardó, la dejó sobre la mesa de la entrada. «No necesito tus llaves, Martín. Solo necesito que me ayudes con estas cajas de rosas que acaban de llegar», dijo, y sus ojos volvieron a brillar con esa luz que me había salvado. «Si de verdad quieres ser un administrador de campos, hoy tenemos mucho trabajo por delante». Pasé el resto de la tarde cargando cajas, podando tallos y atendiendo a vecinos que venían a comprar un ramo de margaritas. Nadie sabía quién era yo. Para ellos, era simplemente el nuevo ayudante de la floristería. Mi reloj de diseño estaba guardado en la guantera del coche y mi camisa de lino estaba manchada de polen y tierra, pero sentía una satisfacción que ningún informe de dividendos me había dado jamás. Sin embargo, el destino tenía una última sorpresa preparada. Al caer la tarde, un coche negro, sobrio y elegante, se detuvo frente a la tienda. De él bajó mi madre, doña Leonor, pero no venía con la arrogancia de la mañana. Se veía más pequeña, más humana. Caminó hacia la entrada de la floristería y se detuvo frente a un arreglo de orquídeas blancas. «Son hermosas», dijo mirando a Camila. «Mi jardín botánico tiene especies de todo el mundo, pero ninguna parece tener esta alma». Camila se acercó a ella. No hubo tensión, solo un respeto mutuo entre dos mujeres de épocas y mundos distintos. «Es porque estas no son para exhibirse, señora», respondió Camila con suavidad. «Son para consolar o para celebrar. Tienen un propósito». Mi madre asintió lentamente y luego me miró a mí. Vi en sus ojos algo que nunca había visto. Orgullo, pero un orgullo diferente. No era por mi éxito fiduciario, sino por mi valentía. «Martín, el Consejo ha aceptado tu propuesta. La Fundación Elena Elizalde es oficialmente una realidad. Supongo que necesitarás a alguien que sepa de protocolos para las galas benéficas», dijo con una media sonrisa. «Aunque creo que aquí tienen a la mejor maestra de lo que realmente importa». Doña Leonor compró un pequeño ramo de violetas y se marchó, dejándonos en un silencio bendito. Camila se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi hombro. «Parece que tu mundo y el mío finalmente se han sentado en la misma mesa», susurró. «Y esta vez», respondí besando su frente, «nadie se va a levantar. La reconstrucción de mi vida no fue una obra de ingeniería financiera rápida, sino un proceso lento y orgánico, como el crecimiento de los viñedos tras una helada devastadora. Durante los meses siguientes, mi rutina cambió drásticamente. Mi patrimonio consolidado seguía allí, pero ya no era el centro de mi gravedad. Mis mañanas, que antes comenzaban con informes de la Bolsa de Londres, ahora se iniciaban con el aroma del café recién colado y el crujir de las tijeras de podar en la floristería de Camila. No fue fácil. El mundo de la alta sociedad me observaba con una mezcla de morbo y desprecio. Me llamaban el hacendado romántico, mientras mi primo Rodrigo, desde su exilio corporativo, intentaba filtrar rumores sobre mi supuesta inestabilidad mental. Pero cada vez que sentía el peso de las críticas, miraba a Camila. Ella seguía siendo la misma mujer que entró empapada en aquel restaurante, pero ahora caminaba con una seguridad que iluminaba cada rincón de mi mansión cuando decidí a visitarme. «Este lugar es demasiado grande para ser feliz, Martín», me dijo una tarde, mientras recorríamos las barandas bioclimáticas. «Hay tanto espacio que el silencio rebota en las paredes. Por eso quiero llenarlo de vida, Camila», respondí tomándola de la mano. «No quiero que esta casa sea un monumento a mi apellido. Quiero que sea el centro de operaciones de la fundación». Y así fue. Convertimos el ala este de la propiedad, donde antes guardaba activos fiduciarios y archivos muertos, en una oficina vibrante de impacto social. Doña Leonor, para mi absoluta sorpresa,
se convirtió en la aliada más inesperada. Su conocimiento sobre el prestigio y la red de contactos de la élite sirvió para atraer anuncios de alto valor y donaciones de las familias más ricas del país. Pero esta vez, el dinero tenía un propósito claro. Si vamos a ayudar, lo haremos con excelencia, decía mi madre supervisando los proyectos de jardinería terapéutica con la misma rigurosidad con la que antes supervisaba la logística de exportación. El lujo no es tener mucho, es poder dar lo mejor. Sin embargo, el verdadero desafío fue personal. Un día, mientras organizábamos un evento para los agricultores locales en los jardines de la mansión, me encontré frente a frente con el retrato de Elena. Por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí que ella, donde quiera que estuviese, aprobaría que su legado estuviera sirviendo para sanar las manos de los que trabajan la tierra. Camila se acercó a mí y vio mi mirada fija en el cuadro. No hubo celos, solo una comprensión profunda. Ella te enseñó a amar, Martín, y yo estoy recogiendo los frutos de esa enseñanza, dijo con una ternura que me desarmó. No tienes que elegir entre tu pasado y tu presente. Tu historia es un solo camino. Esa noche, cenamos en la cocina de la mansión, lejos de los cristales raros y la platería de gala. Comimos algo sencillo, conversando sobre el futuro del hermano de Camila, que ya se preparaba para estudiar ingeniería gracias a su propio esfuerzo y a una beca de la fundación. Mi seguridad y blindaje ya no consistían en cámaras y guardias, sino en la paz de saber que mi vida tenía coherencia. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó ella, mientras el sol se ocultaba tras los campos que yo alguna vez administré con frialdad. Solo de no haberme equivocado de mesa mucho antes, respondí atrayéndola hacia mí. El hacendado tenía tierras, pero Martín por fin tiene un hogar. La vida me había quitado mucho, pero en el intercambio de una mentira por una verdad, había ganado el activo más valioso de todos, la capacidad de mirar al futuro sin miedo. Sabía que Rodrigo aún acechaba en las sombras y que los mercados seguirían fluctuando. Pero mientras tuviera el aroma de las flores de Camila en mi ropa y la bendición de mi madre en mi casa, mi imperio era indestructible. El proceso de redención exigía un último acto de despojo, una prueba de que mi transformación no era un capricho pasajero. Mi primo Rodrigo, herido en su orgullo y fuera del círculo de poder, decidió lanzar su última ofensiva. Intentó impugnar la creación de la fundación, alegando que yo estaba dilapidando el patrimonio consolidado de los Elizalde. Fue entonces cuando comprendí que las batallas de un hombre de mi posición no se ganan con gritos, sino con la autoridad que otorga la coherencia. Convoqué a una asamblea extraordinaria en el salón principal de la mansión. No quería el frío entorno de las oficinas de cristal de la ciudad. Quería que vieran lo que estábamos construyendo aquí. Rodrigo llegó con su equipo de abogados, listos para desglosar mis activos fiduciarios y mis decisiones de logística como si fueran errores de cálculo. Estás entregando el control de las tierras a cooperativas, Martín, dijo Rodrigo, su voz resonando en el salón de mármol. Estás rompiendo el blindaje personal que nos tomó décadas construir. Los accionistas no permitirán que conviertas un imperio en una obra de caridad. Me puse en pie. No miré los documentos, sino que miré a los ojos de cada socio presente. El blindaje de esta familia siempre fue nuestra mayor debilidad. Comencé con una calma que solo da la falta de secretos. Nos protegimos tanto del mundo exterior que terminamos prisioneros de nuestra propia avaricia. Lo que Rodrigo llama liquidación, yo lo llamo siembra. He reestructurado mis activos personales para asegurar que estas tierras sigan siendo productivas, pero con un alma que antes no tenían. Si alguno de ustedes cree que la rentabilidad está por encima de la decencia, mi abogado tiene listos los cheques para comprar su participación ahora mismo. El silencio que siguió fue el de una rendición absoluta. Uno a uno, los socios bajaron la mirada. Mi madre, sentada en primera fila junto a Camila, asintió levemente. Fue el momento en que el legado de los Elizalde dejó de ser una carga para convertirse en un servicio. Rodrigo, al verse solo y sin apoyo, abandonó la propiedad por última vez, escoltado no por mi seguridad,
sino por el peso de su propia derrota. Días después, mientras el polvo de la batalla legal se asentaba, decidí hacer algo que había postergado demasiado tiempo. Escribí una carta, pero no una misiva de negocios con sellos de prestigio. Fue una carta a mano, dirigida a la memoria de Elena. Fui al jardín, a un rincón que ella amaba especialmente, y donde ahora Camila estaba cultivando nuevas especies de rosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Camila acercándose con sus guantes de trabajo y esa luz en la mirada que me devolvía la paz. «Estoy cerrando un ciclo», respondí, mostrándole el sobre. «Estoy dándole las gracias a la mujer que me acompañó en mi primera vida, para poder entregarme por completo a la segunda, a la vida que tú me regalaste». Camila me abrazó por la cintura, y en ese contacto sentí que todas mis piezas rotas finalmente encajaban. Mi patrimonio consolidado ya no era una suma de ceros en una cuenta, sino la suma de las sonrisas de la abuela Rosa, del futuro del hermano de Camila y de la serenidad que ahora habitaba en los pasillos de mi casa. Habíamos convertido la mansión en un lugar de puertas abiertas. Los jardines de curaduría botánica ya no eran solo para el disfrute de la élite, sino que servían de aula para jóvenes que, como Camila, veían en la tierra una oportunidad. Mi vida de hacendado se había fusionado con la del administrador de sueños, y por primera vez en mi existencia no sentía la necesidad de mirar el reloj de diseño para saber si mi tiempo era valioso. Mi tiempo era de ella, era de ellos, y sobre todo, era mío. El café del barrio era un local pequeño, con mesas de fórmica desgastada y un aroma a molienda fresca que ninguna de mis cafeteras italianas de alta gama podía replicar. Allí estaba yo, sentado en una esquina, esperando a Camila. Ya no llevaba el coche blindado ni los guardaespaldas que suelen custodiar mi seguridad y blindaje personal. Había caminado 10 calles solo, sintiendo el aire del atardecer y la mirada curiosa de los vecinos que ya empezaban a reconocer en mí al hombre que, de alguna forma, había devuelto la dignidad a la floristería de la esquina. Cuando ella entró, el tiempo se detuvo. No traía sus guantes de trabajo, sino un vestido de seda sencillo que yo mismo le había regalado, un tejido que fluía con su caminar natural. Se sentó frente a mí y por un momento fuimos solo 2 personas despojadas de títulos, legados y activos fiduciarios. «Martín», dijo, tomando mis manos sobre la mesa, «la abuela dice que hoy te vio en el mercado comprando suministros para la fundación. Dice que pareces 10 años más joven desde que dejaste de pelear contra el mundo». «Es porque ahora peleo por lo que amo, Camila», respondí apretando sus dedos. «Estos meses han sido la mayor lección de logística de mi vida. He aprendido que no puedes exportar la felicidad si no la produces primero en casa. He liquidado mis últimas participaciones en las empresas de Rodrigo. Ya no hay nada que me ate a ese pasado de sombras. Hablamos durante horas. Le conté mis planes para la próxima cosecha, pero esta vez no como una proyección de patrimonio consolidado, sino como un proyecto de vida compartido. Le hablé de cómo doña Leonor estaba disfrutando su papel como mentora de las jóvenes becadas, encontrando una redención que yo creía imposible para una mujer de su temple. «A veces me asusta, Martín», confesó ella, bajando la mirada hacia su taza. «Todo esto parece un sueño de esos que se desvanecen cuando sale el sol. De ser una florista que no llegaba a fin de mes a estar planeando un futuro en una mansión que ahora parece un hogar. Me da miedo que el hacendado despierte un día y decida que no soy suficiente». Me levanté y me senté a su lado en el estrecho cubículo. La rodeé con mis brazos, sintiendo su calor, su realidad. «El hacendado murió el día que te sentaste en la mesa equivocada, Camila. Lo que queda es este hombre, este administrador de campos que solo quiere cuidar la flor más hermosa que ha crecido en su tierra. No eres suficiente. Eres todo lo que necesito para que este imperio tenga sentido». Esa noche, al salir del café, caminamos bajo las estrellas que brillaban sobre el barrio humilde. No había cámaras, no había prensa de sociedad, no había intereses corporativos. Solo el sonido de nuestros pasos y la promesa de un mañana que ya no dependía de la bolsa de valores, sino del valor de nuestra palabra.
Habíamos superado la desconfianza, la traición de Rodrigo y las barreras de clase. Mi prestigio ahora no venía de mi apellido, sino de la mirada de respeto de los agricultores, a los que ahora trataba como socios. El lujo silencioso de mi vida se había convertido en un ruido de risas y esperanza. Estábamos listos para el último paso, para cerrar la puerta de la soledad y abrirla de una familia que estaba naciendo del barro y la seda. La estructura de mi mundo se había transformado de tal manera que a veces, al despertar en mi habitación de techos altos, me costaba reconocer al hombre que veía en el espejo. Ya no había prisa por revisar las notificaciones de logística de exportación. Ahora, mi primera acción era mirar el lugar vacío a mi lado y sonreír, sabiendo que pronto ese espacio sería ocupado de forma permanente por la mujer que le devolvió el color a mi existencia. Esa mañana, el Consejo de Administración se reunió por última vez bajo mi presidencia. Pero el ambiente no era de tensión fiduciaria. Los rostros de los accionistas, antes endurecidos por la avaricia, mostraban una curiosidad genuina. Presenté el informe final de la transición. La empresa ahora operaba bajo un modelo de sostenibilidad, donde el bienestar de cada trabajador era un activo tan valioso como el patrimonio consolidado de la familia. «Señores», dije, cerrando mi carpeta de cuero, «hoy firmo mi renuncia definitiva a la dirección operativa. Dejo en sus manos un legado que no solo se mide en oro, sino en dignidad. Rodrigo ha sido liquidado totalmente de sus participaciones y la Fundación Elena Elizalde posee ahora el voto de calidad para asegurar que nunca volvamos a olvidar que somos humanos antes que empresarios». Al salir del edificio, sentí que el aire de la ciudad era distinto. Fui directamente a la mansión, donde doña Leonor me esperaba en el jardín botánico. La vi caminando entre las dalias y los lirios, conversando animadamente con la abuela Rosa. Era una imagen que, meses atrás, habría parecido un error en la matriz de mi realidad. La aristócrata y la florista de barrio, unidas por el amor a la tierra y a sus hijos. «Martín, hijo», dijo mi madre acercándose para darme un beso en la mejilla, «la abuela Rosa me estaba enseñando el secreto para que las rosas de té florezcan con más fuerza. Dice que el secreto es no tenerles miedo a las espinas». «Parece que todos estamos aprendiendo lecciones de jardinería últimamente, madre», respondí abrazándola. «¿Dónde está Camila?» «Está en la baranda, organizando los detalles para mañana», contestó doña Rosa con un guiño. «Dice que un administrador de campos no puede dejar que su jefa haga todo el trabajo sola». Subí las escaleras de mármol y la encontré allí, rodeada de planos, muestras de telas de lino y catálogos de semillas. Camila se giró al oírme, y su sonrisa fue el dividendo más alto que jamás recibí. Estábamos a un paso del desfile final, de esa cena que cerraría el círculo de nuestra historia. «¿Está todo listo, Martín?», preguntó ella, rodeando mi cuello con sus brazos. «Todo está en su lugar, Camila. La seguridad y blindaje de nuestra nueva vida no depende de muros, sino de la verdad que compartimos. Mañana, el mundo verá que el hacendado finalmente encontró lo que buscaba en la mesa equivocada». Esa noche, el silencio de la mansión ya no era pesado. Era un silencio expectante, lleno de la promesa de risas futuras y del bullicio de una familia que estaba a punto de crecer. Me senté en mi biblioteca, frente a una copa de vino de una zafra histórica, y brindé por el hombre que fui, por el que soy y por el que seré a su lado. El prestigio ya no era una carga, era una herramienta para hacer el bien. Y mientras miraba la luz de la luna reflejada en los cristales raros de la ventana, comprendí que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que eres capaz de entregar sin miedo a quedarte vacío. Un año ha pasado desde que el estruendo de los mercados y la frialdad de los activos fiduciarios dejaron de ser los latidos de mi corazón. Hoy, el aire que respiro en esta mansión no tiene el aroma rancio del papel moneda, sino la fragancia viva y dulce de la tierra húmeda y las flores frescas. Me encuentro frente al espejo, ajustando mi chaqueta de lino, y el hombre que me devuelve la mirada ya no tiene los ojos cargados de piedras. Ahora hay una luz que solo nace cuando uno ha dejado de ser un patrón para convertirse en un compañero. He regresado al mismo restaurante de aquella noche lluviosa.
el mismo salón de cristales raros, las mismas velas de cera pura, la misma mesa de roble y plata. Pero todo es profundamente distinto. Esta vez no espero a una desconocida impuesta por el prestigio de un apellido. Esta vez, camino hacia la mesa con la seguridad de quien ha consolidado el patrimonio más valioso que existe: la paz. Camila me espera sentada. Ya no lleva aquella gabardina empapada, sino un vestido de seda de un diseño exclusivo que resalta su belleza natural. Sus manos, antes endurecidas por la lucha diaria, siguen conservando la fuerza de quien trabaja con amor, pero ahora lucen un anillo que sella nuestra unión, una joya de diseño único que no representa propiedad, sino promesa. «Llegas a tiempo, administrador Martín», dice con esa sonrisa que sigue siendo mi brújula. «Aunque hoy no pareces un hombre con demasiadas llaves en el bolsillo. He dejado las llaves que no sirven, Camila. Solo conservo las que abren las puertas de la casa que hemos construido juntos. Nuestra vida es hoy un legado vivo. La Fundación Elena Elizalde ha florecido más allá de mis mejores proyecciones de logística. Mi madre, doña Leonor, ha encontrado en la curaduría botánica social una serenidad de zafra histórica. La abuela Rosa transforma nuestros jardines en huertos llenos de sabor, y su hermano estudia con una beca de excelencia, recordándome que la mejor inversión es el alma humana. Rodrigo es solo un recuerdo borroso, un hombre que se quedó con el oro mientras yo me quedaba con la vida. Mientras el camarero se acerca para servir el vino, miro a Camila y comprendo que el destino no se equivoca. Ella no fue un error de cálculo, fue la respuesta a una pregunta que yo no me atrevía a formular. Aquella noche, yo esperaba a una mujer que nunca llegó para cumplir con un contrato. Y en su lugar, llegó una desconocida que entró por la puerta equivocada para enseñarme el camino correcto. Extiendo mi mano y ella entrelaza sus dedos con los míos. El garzón se retira en silencio. Miro a mi alrededor y sonrío, porque la mesa que un día estuvo vacía ahora está llena de risas, de flores y de un futuro que no tiene precio. El hacendado ha encontrado su hogar y la florista ha encontrado su jardín. Por primera vez en la historia de los Elizalde, el destino se ha sentado, definitivamente, en la mesa correcta. Gracias por acompañarme en esta confesión de vida y amor. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que le des un me gusta y la compartas con alguien que también crea en las segundas oportunidades. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos y las pasiones de nuestras historias. Tu apoyo es el jardín que nos permite seguir creciendo. Hasta nuestra próxima historia.